Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes o buenas madrugadas, depende de la ocasión. Estamos el día de hoy o de noche, como quieran. Estamos grabando este podcast. Bueno, ustedes están escuchando este podcast llamado, Sicilia. es que ella lo dice porque yo a mí se me enreda la lengua. Escuché, Sicilia, Sicilia. 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 ¿Cómo puedo tener un podcast y no saber mencionarlo? Cosas que pasan cuando suceden. Sicilia es una forma de describir la conjunción entre la luna y el sol. Como cuando la luna y el sol se dan un beso apasionado. Ay, Como el atardecer, ¿cómo que le llaman el atardecer? no es Twilight, perdón. ¿Qué? No, Lo siento, háblame en español, lo por siento. favor. El crepúsculo. El crepúsculo, pero no la película. Esa película tan, uy, no. Oye, yo soy fan. Ah, qué mal por. Oiga, de hecho, Oh, mentira, mentira, yo sí, a mí me encanta esa película. no la película, sino los libros. Soy fan de los libros de Crepúsculo. Sí, porque la película es malísima. O sea, ya no soy fan, pero de adolescente era muy fan y me encanta. O sea, crecí con ellos, no me juzguen. Bueno, está bien. Cosas de esta época, yo como, ajá, soy viejito ya. Solo me lleva 2 años. Bueno, está bien. Bueno, este podcast no se trata de hablar de películas, aunque podemos a veces tomar películas como referencia. Sí, tocar el tema. Sí, porque pues, aunque ustedes no lo crean, muchas películas tocan temas que energéticamente o espiritualmente son ciertas o se acercan mucho a la realidad de lo que es y lo muestran a través del cine y nosotros las vemos y a veces como que, ¿será que es así? ¿Será que no? Y muchas veces sí. Como esta película, la del Westworld Maldito, creo que se llama. eh, en cubos, no en cubos, Sucubus. no sucubos. Esa es la famosa que tiene 3 y el año pasado sacaron la Insidious. Insidious. A veces sí no me la vi. La de esta gente que la señora entra en el plano astral para Ah, creo que ya sé cuál luchar es. contra los espíritus. En realidad, eso es muy real. Hay gente que hace eso. Sí, totalmente cierto. O como también la película de el niño que le dice al otro como que veo gente Como tú que ves gente muerta. muerta. Bueno, ya que tocamos el tema queremos presentarnos, decir un poco de quiénes somos, porque ajá, están escuchando nuestras voces, pero tal vez no sepan quiénes somos. Bueno, para iniciar, quisiera decir que la luz y el amor venga y vaya con ustedes. O vaya y venga. O sea, que para acá venga luz y amor y para allá vaya luz y amor y se llenen de luz y amor. La idea de esto no, bueno, comparto esta idea que tengo sobre el podcast y es que este no sea un medio para generar terror con relación a estos temas, sino precisamente para dar luz y verlo desde una perspectiva un poco más amplia, más sanadora, a partir de mis experiencias, la de mi amigo acá, Jim, y, y las experiencias de ustedes, quienes quieran compartir más adelante sus historias. Pues sí, también si se escuchan por ahí música de fondo, quiere decir de que nuestros vecinos están emparrandados y pues simplemente no se puede hacer mucho. Hoy es el día en que debemos grabar y pues Que Colombia tercer mundo. digamos que no tenemos otro espacio o otros días para hacer esto, entonces pues a pesar de la música, a pesar de la situación, del ambiente, pues decidimos como que echar para adelante el proyecto y aquí estamos. Y bueno, sí, arrancamos esto comentando un poco de quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué estamos haciendo este podcast. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Gwen, soy actriz, tarotista, dirijo junto a mi amigo acá presente
Porque haces ese gesto. Ustedes no lo están viendo, pero se queda acá. Es que dice la palabra amigo y quedó como que, ¿qué? Ah, ¿en serio? Sí, o sea, ¿por qué me dices amigo? Ok, él quiere que lo exponga. Él es mi novio. Sí, o sea, las cosas como son. Bueno, aquí con mi pareja presente que se pone... Pero tampoco, o sea, siento, o sea, yo acá, pero es algo personal, yo siento que no es necesario decir la palabra novio o novia o amigo o amiga. Este tema de que nosotros estamos, digamos que trabajando y al mismo tiempo somos pareja. Pero pues simplemente decir como que esta persona o no sé, Bueno, o sea, porque decir ahora todo el tiempo que somos novios o que somos no, pues pareja no, tampoco. llega a ser como cansón, pero también llega a ser cansón que todo el tiempo nos Pero mencionemos como amigos. yo no sé, o sea, ¿cómo te digo? Mi Pues compañero, Jimmy, ya no te llamo por tu nombre. bueno, entonces dime mi amor. No, sí, no te va a decir así. Oye, Ya, pero entonces dime por mi seudónimo, Jimmy, Jim, no sé, o sea, ya. Bueno, ya. En fin, volviendo a la línea, Volviendo acá, porque nos fuimos. Pues sí, la idea es presentarnos y como les iba contando, soy actriz, dirijo un grupo de teatro con el joven Jimmy aquí y presente. dale. Pero déjame hablar. Por Dios, qué hombre Padre Santo, con Jaime. Ah, No, aleluya. ay, no. Ay, corte, no, mentira. No podemos parar. ¿Por qué haces eso? Bueno, ya, lo siento. Voy a poner un pi cuando esté editando ahí, para que se acerque. Sí, llevo un tiempo trabajando energéticamente y a partir de algo a lo que yo le llamo algo así como un despertar espiritual, que sé que muchos espacios le llaman de esa manera, empecé a hacerme más consciente de ciertas habilidades psíquicas que yo poseía y que se me fueron desarrollando con el tiempo. Y básicamente eso. Ahora mismo estoy estudiando actuación. ¿Qué más? ¿Qué más digo? Pues creo que así está bien por ahora, porque igual vamos a seguir hablando un poquito más de Sí, nosotros. sí. Bueno, acá ya me echaron al agua, pero Yo lo quería, pero me tocó. yo soy Jim o Jimmy, como deseen decirme. Soy actor, director de teatro y afortunadamente me encontré con Gwen en el camino, en ese camino, Ay, en ese camino del arte y empezamos a trabajar juntos. Y pues en mi vida como artista y como, pues digamos que como persona natural, no sé, me han pasado muchas cosas que podría llamarse sobrenaturales y un poco paranormales. Digamos que he pasado por un proceso en el que desde mi infancia he visto cosas que en ese momento no entendía, no sabía qué era, me daba miedo, todo lo demás. Después fui entendiendo un poco, llegó un momento en el que quise ser sacerdote, eso no pasó y en ese momento en el que quise ser sacerdote también experimenté muchas cosas sobrenaturales y al mismo tiempo también divinas, pues porque el hecho de que yo haya querido ser sacerdote porque también sentía la vocación y pues por ende algunas cosas viví en ese momento que todavía las sigo viviendo y pues digamos que tuve también cierta cercanía con el de arriba, al que le llamamos Dios y pues actualmente estoy desarrollando un poco más esas habilidades o esos dones que el universo, que Dios me regaló y ahora estoy en ese proceso. yo no tengo un background tan poético. Yo sí empecé a darme cuenta de ciertas cosas a partir de aproximadamente los 24 a los 25 años. Siempre estuve en una búsqueda constante de mi espiritualidad
fui a muchos tipos de iglesias y recuerdo que hubo una época de mi vida en que yo pues decidí ser agnóstica, no creer, pero tampoco cerrarme a la idea. Pasó que entré en una depresión muy fuerte y conocí a una persona que eh, su energía, que era una energía psíquica, empezó a despertar la mía. Y es que pasa mucho que cuando tú estás con alguien que tiene ciertos dones, tus dones se empiezan a despertar, pero es precisamente por esa conjunción energética ayuda a que se vaya abriendo más y a limpiando la energía de programaciones que muchas veces son lo que impide que muchos dones se desarrollen. A partir de ese entonces empezó todo. Bueno, yo tengo una curiosidad aquí, de pronto yo no soy, no, hay algunos, digamos que algunas palabras que de pronto no tengo tanta referencia o no tengo tanta, Pregúntame. sí, esa, que agnóstico que es, porque yo sentía que agnóstico era como una persona que no cree, pero que al mismo tiempo cree algo, pero no sea ciencia cierta realmente cuál es el significado de ser agnóstico, ya que tú lo fuiste o llegaste a desarrollar un poco esa parte en tu vida. Quisiera que me hablaras, que nos hablaras un poco de eso, de qué se trata como tal ser agnóstico. Bueno, en realidad, en mi caso, no sé, otras personas no era una postura, digamos, que muy marcada, pero yo sí tuve un alejamiento muy fuerte de lo que yo considero para mí Dios. Eh, pero en ese momento, como yo había pasado por muchas experiencias no espirituales, sino había estado en esa búsqueda de Dios desde muy joven, nunca encontré esa conexión. Realmente, por ejemplo, cuando estaba en la iglesia me pasaba que estaban se llamaban estos círculos donde se oraba y todo esto, y yo veía a la gente que el Espíritu Santo los tocaba y los veía hechos mares de lágrimas, conectando, y yo no podía, o sea, yo sentía pues, tal vez Dios no me quiere, o simplemente no existe y estas son cosas de estas personas. Pero eso tenía como 17, 18 años, y pues con el tiempo pasó que yo me alejé, dije, esto no existe. No me cierro la posibilidad de que tal vez exista, porque he visto personas tocadas por ese tipo de energía, pero en ese entonces yo no creía ni siquiera en las energías. Recuerdo que lo que realmente me hizo empezar a conectar con Dios, o lo que llamamos Dios algunas personas, fue precisamente la meditación, porque en esos espacios de silencio yo podría sentir una presencia divina, pero no fue algo que percibí nunca en ninguna iglesia. Ya después, posteriormente, como adulta, sí me pasaron situaciones así, pero tomó mucho tiempo y ya había hecho ciertas prácticas espirituales y ya tenía otras creencias, ya creía en una presencia divina, por decirlo de una manera. Ok, bueno, cosas que pasan, que a veces uno, digamos que está en esa búsqueda de la espiritualidad y bueno, pasa mucho que a veces en las iglesias uno ve o siente cosas más allá de solo ir a escuchar la palabra de Dios y de pronto uno ve ciertas acciones de las personas que empiezan a crearle dudas a uno, dudas interiores, dudas que son muy difíciles de explicar o de contestar más bien. Entonces en ese proceso uno como que empieza a decaer como que La misma fe. la fe, sí, algo así. Pero bueno, eh, digamos que de pronto, bueno, el tema de hoy como tal no es el primer acercamiento con Dios o cómo llegamos a hablar de Él. Sin embargo, es interesante que toquemos el tema, pues por lo que yo en algún momento quise ser sacerdote y todo eso. Y creo que Wayne también tuvo su acercamiento hacia la iglesia
aunque ese no es el tema de hoy, el tema que tomamos para conversar. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué? ¿Qué pasó que desististe de ser sacerdote? Bueno, pues yo, digamos que lo mío fue como un choque entre lo que es la religión, entre lo que es lo que yo sentía que realmente tiene que ser el, el ser cristiano o ser católico o creer en Dios. Y para mí no solamente es creer en Dios, o sea, no solamente es como que, ay, yo creo en Dios, sí, porque Dios existe, Dios está en mi corazón y tal, y no sé qué. O sea, para mí creer en Dios sí es más allá, es ir como que a accionar también, como cuando ¿cómo se llama este cantante que dice que Dios no es ver, Jesús, Jesús no es ver, no es verbo sino sustantivo. exacto, es como que yo soy Jesús, tú eres Jesús, todos somos Jesús, y Él dejó tantas enseñanzas y tantas cosas que nos quedamos como en lo básico, cuando realmente creer en Dios o ser cristiano es también como accionar, es pues hablar con el prójimo, hacer acciones que pues ayuden a los demás y te ayuden a ti también. Perdón, es que quería corregir la frase porque lo dijimos mal. No es Je- sustantivo, sino... Jesús es verbo, no sustantivo. Es de Ricardo Arjona la canción. Sí, sí. Yo también sentí como rara la vaina, pero bueno, ya. Ok. Continuamos. Eh, Sí, sí. Esto, bueno, yo tuve un encuentro en un diciembre, me enviaron a hacer una misión. Misioneros son aquellas personas que van a ciertos lugares a llevar la palabra de Dios, a compartir con la comunidad y todo lo demás. Ahí me llevaron a un municipio que creo que si voy a decir su nombre, se llama Caras. Yo creo que no era ni siquiera un municipio, sino como un corregimiento o algo así, o sea, algo muy pequeño. Era algo demasiado, demasiado pequeño. Yo llegué a ese lugar, predicaba, sí, predicar, eso sí lo llama predicar. Ir todos los días a llevar la palabra a las casas y todo lo demás, me esforcé muchísimo por hacer eso. También hacía la novena, la famosa novena de diciembre y todo eso, todas las noches hacía novena, todos los días iba y llevaba la palabra de Dios y todo lo demás. Pero ¿qué pasó? Que me di cuenta que la gente de ese pueblo era, o sea, para mí la gente de ese pueblo representó como tal todo lo que conlleva el pueblo de Dios, o sea, todo lo que conlleva el pueblo como tal, Colombia, el mundo entero, porque ese pueblito, por más pequeño que fuera, para mí era como que una humanidad muy grande. Porque resulta que yo estaba allí en ese lugar, el sacerdote iba todos los domingos a hacer misa y la gente no iba, o sea, iban como tres, cuatro personas normal, pero el día que un señor falleció, esa iglesia se llenó hasta el topo, o sea, la gente no cabía en la iglesia, pero ¿saben por qué era? Porque sabían que iban a repartir tinto, que iban a repartir aromática, que iban a dar galletitas, y también por el morbo de que, se murió no sé quiéncito, entonces vamos a ir al velorio, entonces se vuelve más que algo que tú quieres hacer porque te gusta, se vuelve más que todo como una especie de obligación o incluso hasta de tabú. Y pasa que, por ejemplo, las iglesias, si ustedes se dan cuenta y no estoy diciendo mentiras, las iglesias se llenan en Semana Santa. ¿Porque una iglesia se llena en Semana Santa si la iglesia abre todos los domingos? Y en Semana Santa todo el mundo está con su ramito de olivo, con su vaina de la cruz, que esto, que la otro. Y, y entonces a mí me parece como súper extraño y al mismo tiempo como que, que en Semana Santa todas las iglesias se llenan, pero después de eso ya las iglesias vuelven a ir los mismos cinco de siempre, las mismas personas de siempre a la misa. Y la misa no solamente es en Semana Santa, es todos los días, es tu comunión con Dios. O sea, es como decir, solamente me acuerdo de mi mamá el Día de las Madres.
Y mi mamá es el Día de las Madres es todos los días. Te preguntaba, antes de nuestras pequeñas fallas técnicas, eh, ¿por qué tú no vas a misa? Ah, ¿por qué no voy a misa? Pues porque no quiero. O sea, es que ¿No has pensado que la gente que no va a misa es porque, pues, no quiere? sí, lo he pensado. Digamos que en ese momento yo pensaba todo eso, como que porque la gente no va a misa, si la misa no solamente es en Semana Santa y todo eso. Pero es como que, bueno, ahora pues cada quien puede hacer lo que quiera y ya. Yo, pues la gente puede hacer lo que se le da la gana siempre y cuando no le haga daño al otro. Y digamos que hablando ya como el tema espiritual o religioso, yo creo que donde hay dos o tres, ahí está él y pues así está escrito. No necesariamente Dios está en las iglesias o está en un templo o está en un garaje donde se predique sobre él. Obviamente sí está ahí cuando hay dos o tres más personas que hablan de él y están ahí compartiendo su palabra y todo lo demás. Pero posiblemente es como que en ese momento yo tenía como ese pensamiento de que todo tenía que ser así. Ahora entiendo que la gente simplemente hace lo que quiere y lo que desea y lo que también crea como que es necesario para cada quien. Yo, por ejemplo, he tomado la decisión de alejarme de la iglesia, tanto la católica como la cristiana, porque anteriormente también iba a iglesias cristianas y también me alejé de esa iglesia por otros motivos diferentes al del que me alejé de la iglesia católica. Y ahora es como que simplemente trato de buscar a Dios a partir de leer la palabra, a partir de orar, a partir de buscarlo en el prójimo y así. Yo creo que en ese aspecto tenemos opiniones un poco diferentes de lo que es Dios, ¿sabes? Igual no está mal, solo que me parece curioso, porque en mi opinión, Dios está en todo lo que existe. Para mí, Dios es como ese tejido que da vida a la existencia misma, tanto humana como dentro de todo el universo. Y eso puede ser consciente o inconsciente de alguna manera. Todo lo que existe para mí es Dios. Pero es que date cuenta de la pregunta que me hiciste, Sí, del por qué no voy a misa. sí, sí, Si tú solo me quería pregun- molestar. si tú me preguntas por qué, o sea, de otro tipo de preguntas, pues te respondo algo Bueno, ya, diferente. ya. Pero para ti, ¿qué es Dios? Pues simplemente te diría que Dios es todo. Dios está incluso en el aire que respiro. Ok. Y similar. Sí, lo mismo, solo que más corto. Bueno, quisiera preguntarte, y disculpen por el sonido de fondo, pero la fiesta está encendida. Pero queremos continuar para sacar producto. Igual esto es un episodio piloto. Bueno, ¿cuál fue tu primera experiencia paranormal? Antes de contestar esa pregunta, quiero comentarles algo que está pasando el día de hoy acá intentando hacer este podcast. Y es que, digamos que hemos tenido algunos tropiezos que, no sé, extrañamente yo utilizo un V8 para grabar y no sé los que sepan o no saben qué es el V8, es una tarjeta de sonido. Eso es paranormal. Y y es una herramienta que utiliza mucho la gente que hace transmisiones, que quiere tener un mejor sonido y bueno, se acaba de dañar. En plena, en plena grabación dejó de funcionar, se apagó. Se cansó de ser de oro. Se apagó y lo volvimos a encender, lo conectamos a la corriente y no coge corriente. Entonces, sí funciona, creemos que es el pin de carga, pero bueno, continuamos porque no podemos dejar las cosas muchas y debemos continuar este podcast. Avanzar.
Como me preguntaban ha sido mi primera experiencia paranormal o mi primer acercamiento a lo paranormal. Fue cuando era muy niño, podría decirse que tenía entre 4 y 5 años. Yo dormía con mis padres, con mi papá y con mi mamá, y en el techo de la casa veía sombras blancas como luces o... Yo le llamo sombras blancas porque luces no eran, era como ver una sombra negra pero blanca. Y no es que ahora los espíritus sean como blancos y negros, no, bueno, sí, pero Sí, pero no. en ese momento yo veía sombras blancas que recorrían el techo y toda la habitación. Y yo le decía a mi mamá con mucho miedo, le decía, mami, son fantasmas. Me da miedo y me ponía a llorar, me desesperaba, mi mamá también estaba desesperada y me decía que no había nada, que no llorara más, que me tranquilizara. Pero pues yo en ese momento no entendía qué era eso, para mí eran fantasmas. Mi mamá no veía absolutamente nada. A veces en algún momento de esa edad llegué a pensar que mi mamá simplemente me decía mentiras, que también los veía. Pero a ciencia cierta y al sol de hoy, no sé si mi mamá también veía esas sombras o solamente las veía yo. Ok, eso me recordó a una historia que me contó una cliente. Pero los que no saben, yo ya llevo aproximadamente 3, 4 años haciendo lecturas de tarot, que es para personas que me contratan. Y recuerdo que una vez una cliente me consultó porque su niña veía lucecitas de colores que entraban en el cuerpo de la mamá. Eh, y ya, eso fue lo que recuerdo de esa historia. Con ese cliente pasaron muchas cosas y a partir de ella me pude empezar a ser consciente de mi propia mediunidad y entender otras cosas de mi pasado. No acordarse de eso, bueno. Pero, ¿qué significa esas luces de colores? O bueno, yo quisiera saber si tú, o sea, ¿qué crees o si tienes ese conocimiento de que veía yo de niño que eran esas sombras blancas, aunque yo tengo cierta idea de qué era, y ahora me causa curiosidad lo de las luces de colores, ¿qué era eso? Realmente no tengo claridad, nunca pude descifrar por completo qué era. Sí sentía que era algo paranormal manifestándose. Yo aquí siento que tu caso no era algo necesariamente de luz porque si te causaba miedo, precisamente no es algo muy amoroso. En el caso de mi amiga, mi ex cliente, bueno, ni siquiera es ex cliente, es una persona con la que nos volvimos amigas después de un tiempo. Este, ella llegó porque ella notaba que su hija percibía muchas cosas y estaba por nature. Y con relación a esas luces, yo al principio pensaba que era sonación, que lo estaban haciendo ahí. Es muy probable y muy posible que algún guía, algún ser de luz, tuviera sobre una acción porque era como de follón. Pero realmente yo no sé, o sea, no sé con claridad, no pude saber. Y de hecho recuerdo que nunca pudimos ampliar más la información y quedó ahí como en el suspenso. Interesante. Eh, ¿Sabes? Me surge una pregunta ahora que hablamos de, pues, tus clientes o personas a las que les has leído las cartas y te han manifestado temas paranormales o fantasmas, por así decirlo. En algún momento, bueno, esto da para otro tema, pero es una pregunta que tengo. En algún momento, ¿qué sucede porque tengo entendido de que eres una persona que también ve o siente y de alguna manera también te hablan algunos espíritus o cuando estás haciendo una lectura a una persona y alguien se quiere comunicar? ¿Te ha pasado alguna vez que una persona no ha querido saber de ese pariente o esa persona cercana que quiere hablarle? De hecho, no recuerdo que haya pasado algo así. Bueno, sabes que sí, pero es más bien un amigo muy cercano que su mamá había muerto.
y él no quería saber comunicarse con su mamá. Y era como muy difícil para él lidiar con eso porque pues, siento que esa persona no estaba preparada en ese momento. Ya después sí hemos hablado del tema y la cosa, pero sí recuerdo que ha sido como una de las pocas personas que se han cerrado a la idea de hablar con ese pariente que se manifiestan. Porque yo normalmente cuando hago una lectura de mediunidad, cuando estoy haciendo de medio, yo pido permiso a la persona o le pregunto. Y pasa que hay personas que saben que el espíritu está ahí, pero simplemente dicen, ah, sí, él siempre aparece. Como decimos acá en la costa, se hace el marica. No, pues sí, pero muy gracioso porque me acuerdo de una cliente que una vez me dijo como que, ah, sí, mi esposo muerto, sí, sí. Él siempre anda por ahí por la casa. Y yo como que señor, pero en mi casa era sorprendente porque en mi conexión con esto de empezar a canalizar personas fallecidas fue muy abrupta. Fue precisamente con esta cliente que me preguntó por lo de las luces, porque se manifestó un día de ella que había sido un familiar que había muerto. Y yo quedé súper en shock porque yo no sentía, o sea, yo me acuerdo que esa persona, yo empecé a llegar a sentir cómo se había muerto. Yo lo sentí en el cuerpo, en todo el cuerpo, cómo murió. O sea, es muy fuerte cuando eso sucede. Cuando me preguntan, cuando se me manifiesta un puerto así, muchas veces me pasa de esa manera. Eh, por ese lado, Bueno, sí, interesante. Interesante porque, bueno, creo que saliendo un poco del tema, hay muchas personas que tienen la creencia de que, sobre todo personas que creen mucho en la iglesia católica o en la o sea, están muy arraigados a creencias religiosas. Y con esto no estoy diciendo de que yo no crea en Dios, creo absolutamente en Dios, pero muchas veces no creo en los dogmas de las iglesias. me- Pasa que muchas veces en las iglesias te meten la idea de que la persona muere y se va de este plano y entra a otro plano que al que le llaman cielo, bueno, si el cielo o el infierno, o que llega al purgatorio, luego del purgatorio pues se decide si una persona buena se va para el cielo, si una persona mala se va para el infierno. Y pues realmente muchas veces sucede que no se van, que están aquí y que deben cumplir ciertos cometidos para poder avanzar a ciertos planos o avanzar en su nivel espiritual, porque aún después de fallecidos seguimos, digamos, como que con una misión o seguimos encontrando luz. pero sabes que con relación a lo que dices, yo realmente pienso que se van a un cielo o un infierno. Lo que pasa es que la gente o las personas tienden a creer, o porque esto es desde mi experiencia y algunas cosas que no estudiar, y es que cuando alguien muere, se baja a otro lugar, lejano, por arriba o por muy abajo a la tierra, y en realidad el cielo y el infierno de alguna manera están aquí en la tierra. Es como hace parte del plano astral. Lo que cambian son, por decirlo de alguna forma, los niveles dentro del plano astral. Niveles más cercanos al amor, a la luz, a la compasión, son ciertos niveles más cerca del cielo. Y estados de odio, de ira, de algo, son los que te llevan como quien dice al infierno o a un limbo espiritual. Están aquí, solamente que no siempre lo percibimos. Sea, podría decirse que estando vivos, estamos viviendo el cielo y el infierno, depende de nuestra acción y depende de cómo Exactamente, veamos la vida. exactamente. El cielo y el infierno es algo que llevamos en nuestro interior como seres vivos, seres humanos, pero también después de fallecer, considero pues, Sí, es un tema muy personal porque obviamente todos tenemos pensamientos diferentes, todos oh, tenemos creencias diferentes. Hay unos que creen en una cosa, otros creen en otra y así sucesivamente. Bueno, volviendo acá como, como el tema principal es también como nuestra primera experiencia, solo que nos fuimos un poquito más allá, sí. ay, Eh, comparto mi primera sí, experiencia. claro, ¿cómo fue tu primera experiencia con lo paranormal?
Mira que es curioso. Yo de hecho de esto me acordé hace poco, pero fue a partir de una anécdota que me contó mi mamá. Cuando yo era niña, cuando era muy pequeña, en la casa había como un muñeco que era como un payasito. Eh, ustedes no lo están viendo, De payaso. no lo están viendo, pero puso cara de, ay no, sentí algo acá al lado. Bueno, era un muñeco de payasito y mi mamá me dice que yo lloraba mucho cuando veía ese juguete. Yo últimamente he tenido cierta cercanía, por decirlo así, con objetos que pueden estar o no estar poseídos, por llamarlo de esa manera, o que conservan una energía negativa. ¿Qué pasa? Que ya yo de adulta he entendido que eso que me hacía llorar es que posiblemente ese muñequito tenía algo o que tenía una energía negativa que me causaba algo. Y eso lo entendí fue ahora de adulta. De hecho, estaba mientras que, bueno, contextualizo un poco. Hemos estado trabajando en una obra de teatro que el monólogo trata sobre una muñeca que está poseída. Y en ese proceso he estado como recopilando, recordando cosas de mi infancia y pues como que, claro, a mí por eso me da tanto miedo los muñecos. Interesante, sobre todo el tema de los niños. Muchas veces los adultos no creen como que en ciertas cosas que pueden ver un niño. Ese tema también como de los amigos imaginarios, como que de pronto un niño siente miedo por ciertas cosas y uno como adulto no lo comprende tanto, pero en la cabeza del niño es, esto me da miedo y me da miedo porque estoy viendo esto Claro. y te lo explica y aún así como que no lo entiendes o no lo comprendes. Hay como que prestarle más atención a ese tema de los niños porque los niños te pueden decir muchas cosas en su inocencia que son ciertas. Es que eso tiene una explicación espiritual. Cuando nosotros nacemos con, por decirlo de alguna manera, nuestros chakras o nuestros puntos energéticos no completamente alineados, pero sí con nuestros dones bien despiertos. ¿Qué pasa? Que a medida que pasamos el tiempo, a partir de nuestras experiencias, se van cerrando o se van bloqueando esos dones. Se bloquea a partir del miedo y experiencias traumáticas. Yo siento que eso que pasó con el muñeco en mi caso posiblemente fue lo que me bloqueó y no me permitió como a lo largo de muchos años percibir cosas, pero una vez fui empezando a trabajar ciertos miedos, ciertos bloqueos, empecé a percibir muy fuertemente cosas que nunca antes había percibido en mi conciencia, digamos, de joven, adolescente o adulta. Cuando eres muy pequeño, digamos que no hay una conciencia completa de tu entorno, de todo lo que se es. Y sí, esa es una de mis primeras experiencias, pero también recuerdo que algo que me pasaba mucho de niña es que yo, bueno, eso yo me di cuenta después, a partir de una experiencia que alguien más compartió. Y dije, claro, este era eso. Y es que muchas veces me pasaba que yo cuando era niña, a mí, de hecho a mí todavía hay veces en que a mí me da miedo la oscuridad. Ya no, porque pues con el tiempo he ido a trabajar de sus miedos y miedo. Pero entendí en un punto que yo le tenía miedo a la oscuridad porque muchas veces yo sentía cosas en el espacio, pero no las podía ver. Y pensaba que era que tal vez estaba loca o era un medio irracional. Muchas veces llegué a pensar que era un medio irracional, pero porque no entendía qué estaba sucediendo. Y recuerdo que muchas veces, una vez yo cerraba mis ojos, yo veía figuras monstruosas. Era como, se veían como entidades oscuras. Y lo que entendí ya, ahora que soy adulta, es que con tu tercer ojo que puedes ver con los ojos cerrados. Esas entidades muchas veces uno las puede ver con los ojos cerrados, los canalizas. Y entendí que en realidad estaba canalizando lo que estaba en el espacio en casa. Pero eso me entendía de adulta, de niño yo no tenía ni idea. Sé que estaba algo caído. Y yo me quedaba dormida únicamente hasta que terminaba de dormir. Era fuerte. No, sí, ahora que tengo un poco más de uso de razón y un poco más de conocimiento al respecto, porque tampoco es que lo sepa todo. Muchas veces nosotros no vemos como tal
el espíritu o el demonio, por así decirlo, la entidad que está allí, no la vemos literal, como que tú digas, mira, tiene esta forma y es de este color, porque hasta muchas veces ni siquiera vemos colores. Solo que veamos como que el aura de aquello, pero muchas veces Eso de la hora es una habilidad que se desarrolla. simplemente se ve como una figura, una figura ya sea oscura, y dentro de esa figura tiene como ciertas características que se plasman como que en la cabeza o en la mente, y ahí más o menos uno puede observar de qué se trata o qué o cómo era y eso. Bueno, interesante que, o sea, al parecer cuando uno empieza a acercarse a lo paranormal, siempre muchas veces es como desde niño, desde que estamos empezando a tener como ese uso de razón, y como lo entendemos, muchas veces nos asustamos, vamos corriendo a nuestros padres, y a veces eso como que crea ese bloqueo, como que tu papá, tu mamá te diga, eso no es verdad, tú no estás viendo eso. Por desde el mismo no entender qué está sucediendo en los padres, o sea, simplemente se enamoran y no saben cómo lidiar con ciertas situaciones, creo yo, pues. Sí, en mi familia siempre fue así, como que eso no es así, ta. Ya después, cuando fui un poco más grande, he notado que mi familia como que tiene muy presente el tema de los sueños, como que en mi familia, de parte de mi mamá sobre todo, los sueños son muy importantes. He notado como eso de que alguien tiene un sueño, siempre lo comenta y dice, yo soñé esto, yo soñé con tal persona que falleció y ta. Pero bueno, de eso hablaremos en otro podcast sobre los sueños. Ese es un tipo de evidencia. Sí. Eh, Antes de que terminemos este podcast, queremos hablar, ya que pues Estamos hablando de primeras experiencias. como hemos dicho anteriormente, pues somos pareja, y la forma en como nosotros también empezamos a encontrarnos y a entendernos y a entender un poco más esto fue, también de alguna manera tuvimos una primera experiencia paranormal juntos. Y fue ahí como cuando dijimos como que, es aquí. Y te das Yo cuenta, lo vi y dije, este es mi loco. te das cuenta de que es la persona ideal cuando tiene los mismos rayos. Pero es bonito, o de alguna forma importante o interesante, de que esa persona que te gusta o que te está empezando a gustar de alguna forma entienda estas cosas, porque eh, es algo como importante dentro de la situación, dentro de la relación. Queremos como contar un poquito como que también cómo fue esa primera experiencia paranormal que tuvimos. No sé si me quisiera contar un poco. Tú te lo sabes mejor. Bueno, El señor acá me estaba contestando. bien, pero eso es relevante. Eso es relevante. Nosotros estábamos trabajando en cierto parque temático que no queremos mencionar. Por respeto, porque igual, porque Sí, claro. El parque se ubicaba cerca del malecón. Para los que son de aquí de Barranquilla, van a saben. saber cuál es el parque temático, pero Pues sí lo saben, no porque lo mencionamos, sino porque intuye. intuyeron cuál es. Porque han habido también varios parques temáticos cerca del malecón. Sí. Bueno, en el malecón, los que son de Barranquilla saben dónde queda, porque por la vía 40 y todo esto. Y más o menos ubicado entre la 40 con 72 más o menos. En esa área, Cerca de la estatua de Shakira que hay ahora en el malecón, más o menos. bello, no sé si en ese momento estaba la estatua, pero... Ya la estaban construyendo y estaba casi que por entregar. Bueno, ok. Bueno, sí, cerca de la estatua de Shakira, antes de que se terminara, nosotros estábamos en una de esas bancas, hablando normal, charlando como cualquier persona a las... ¿Qué hora era? Eran como las 11 de la noche porque habíamos salido bastante tarde del trabajo.
Sí, salíamos como más o menos a esas horas del trabajo, 10 de la noche, 11 de la noche. Y pues nosotros como queríamos pasar otro tiempito juntos, nos íbamos al malecón a hablar. Sí, vamos solamente a hablar porque en realidad todavía no éramos pareja, ¿no? Nos estábamos conociendo. Sí, sí, estábamos conociendo, no me acuerdo. Bueno, el rollo es que estando allí sentados, yo tenía muchos años que yo, digamos que estaba bloqueado energéticamente, pero en el sentido de que yo hace muchos años no sentía escalofríos, no sentía la presencia de algo que no estuviera vivo. Sentía como que ya ese don o esa parte espiritual de mi parte ya había cesado o ya no estaba. Pero ese día me di cuenta que no. Yo creo que tú lo bloqueaste, porque uno conscientemente puede bloquear ciertos dones, porque incluso yo lo he hecho. A partir de ciertas experiencias traumáticas, yo misma bloqueé mis dones. Pero eso es otra historia. Bueno, el rollo es que en ese momento estábamos sentados hablando cuando de pronto a mí empezó a darme un frío. Mi cuerpo se congeló prácticamente. Me puse muy frío y yo, no sé, mi corporalidad siempre es como caliente, no sé, como, Oiga, no sé cómo decirles, como que, tienes una temperatura tibia. exacto, sí, mi temperatura siempre está tibia, mi cuerpo, a pesar del frío que haya, mi temperatura corporal siempre es un poco caliente o tibia. Y pues es raro de que yo me ponga frío. En ese momento me congelé. Recordó que sus manos se pusieron súper frías y yo sentí algo, pero no quise como decir nada y no estaba segura porque pues yo también venía de un periodo en el que me había querido cerrar esas cosas, o sea, fue como yo estaba tratando de alejarme de todas esas cosas y apareció el Señor. En ese momento no solamente me puse frío, sino que mi corporalidad cambió. O sea, recuerdo que si no estoy mal, creo que no sé cómo explicarlo, como que me acongojé, me puse muy triste de pronto, e incluso mis ojos se cerraron y empecé a hablar, o eso empezó a hablar por medio de mí. No sé si lo estaba canalizando o si de pronto estaba intentando comunicarse por medio de mí. Y no recuerdo muy bien lo que decía, pero si no estoy mal decía algo como que estoy triste o estoy cansada. Era una mujer. Era una mujer que estaba cansada y estaba triste de estar en la situación en la que estaba, o sea, en el estado en el que estaba. Y de pronto creo que, si no estoy mal, quizás también estaba un poco de estado de oscuridad. Sí, de hecho recuerdo que él cuando empezó a decir eso, yo empecé a sentir sus emociones. Recuerdo que canalicé ciertas cosas de ella como su muerte y eso, pero ahora mismo realmente no lo recuerdo. Pero me acuerdo que sí, él me lo decía y yo sentía también a la mujer. Es más, recuerdo que ella se puso exactamente detrás de él, como parada detrás de él, como tocando, no tocándolo, pero sí como con su energía, haciéndolo sentir lo que ella sentía. Dije, se puso celosa, la mentira. Claro. Bueno, en ese momento yo me sentía así, no sabía qué hacer. Y creo que, bueno, en ese momento me guió o me dijo algo, no sé qué pasó en ese instante que se me dio por orar, por hacer una oración o hacer una oración Sí, porque me acuerdo que en ese momento yo lo que entendí es que ella pedía cero luz, o sea, como ayúdenme, porque realmente era de alguna forma, nosotros no sabíamos en ese momento, pero ella sabía que podíamos ayudarla y a mí me dio a entender que quería luz. Eso es algo muy importante también cuando, si hay una persona que me está escuchando en este momento y sientes que tienes estos dones que puedes ver y puedes sentir, muchas veces se te van a acercar de personas que ya no están en el plano terrenal,
porque necesitan luz y saben de que tienes el don y te van a acercar para pedirte ayuda. Muchas veces te vas a asustar porque a veces te cojan por sorpresa en los momentos menos indicados, a veces de pronto. Pero muchas veces cuando se te acercan es porque quieren luz, quieren ayuda y simplemente ora o a tu manera pide luz para ellos que lo necesitan. Y bueno, en ese momento lo hicimos, pedimos luz y aquello empezó a tranquilizarse, a calmarse hasta que se fue. No sé si, bueno, Wayne me contó algo que sintió en ese momento y que vio y percibió que yo no percibí ni tampoco vi. Y no fue el portal que se dio. Sí, eso. Ok. Lo que pasa es que yo a veces puedo percibir cómo se abren portales, pero son portales de luz, porque yo igual, así como él oró, yo también oro, pero para trabajar de cuestiones de dar luz y cosas así, yo pides a los arcángeles. Principalmente yo pides al arcángel Miguel, siento que es con el que más conecto y recuerdo que creo haberle pedido al arcángel Miguel, a Gabriel, bueno, a los principales, como quien dice, pedirles que abrieran portales de luz para la persona. Y recuerdo que no solamente se fue ella, sino que noté otras cosas que también estaban aprovechando el portal. Como que me ha pasado muchas veces que pido a los arcángeles que abran algún portal de luz para estas personas. Y no solamente sea esta persona, sino a alguien más que estaba rondando que ni siquiera había podido acercarse y ve el portal de ahí y enseguida aprovecha y se va. Pero muchas veces pasa esto, es porque la luz, de alguna manera, es como una manifestación metafísica, por llamarlo así. No sabría cómo explicarlo, pero digamos que la luz es el equivalente al amor, por llamarlo así. Y muchas veces pasa que cuando estamos en ciertos planos de densidad o de bajo astral, del infierno, por decirlo así, es porque de alguna manera el alma no se siente merecedora de amor, y cuando no se siente merecedora de amor, no se cree capaz de abrir un portal de luz. Pero ¿qué pasa? Que la luz está ahí para todos los seres existentes en la tierra. Solamente es sentirte consciente y merecedor de esa luz, de ese amor, y permitir que te guíen, porque la luz es como una especie de guía. Y en el caso de estas entidades que ya se van, esa luz es como quien dice, mira, aquí está la puerta al siguiente paso que debes dar en tu camino espiritual. En fin, ustedes, pues, personas que estén escuchando esto por aquí, incluso si eres una persona que no puede ver, pero de pronto sí a veces puedes sentir como una energía extraña en el ambiente Ahí. o puedes dejar decir como que, no sé, pero cuando llego a esta casa o cuando llego a este sitio, siento como algo extraño, que no sé qué. Sí, estás sintiendo algo y es cierto, no te hagas. No te gaslightes así. Entonces, si sientes algo y quieres ayudarte a ti mismo y ayudar a ese algo que encuentre algo de luz, pues ora, ora a tu manera, pide luz para que aquello también tenga paz y vas a ver, vas a sentir cómo el ambiente va a cambiar en ese espacio, en ese lugar. Claro. Y bueno, eso claro que puede variar la forma en que pides de tu propia creencia. Si no crees en Dios o en una entidad en particular como divinidad, puedes pedir simplemente al universo que mande mucho amor a esas almas que estén ahí. Incluso te han pasado muchas cosas. Después en otro momento compartiremos, pero sí, siempre es pedir mucho amor y luz a las entidades que estén ahí. Y bueno, con esto nos damos por bien servidos. Con esto concluimos este podcast, nuestro primer capítulo. Espero que les haya gustado, que pues les haya de alguna manera servido lo que estamos hablando, lo que estamos comentando en este espacio, que además de contar experiencias, algunas veces se nos salen como información, pero es una información que hemos adquirido por la experiencia y pues, todas las experiencias son distintas, todas las creencias son diferentes.
en nuestro punto de vista, incluso Buen y yo tenemos muchas veces choques porque nuestras creencias o nuestros pensamientos son diferentes. Pero de eso se trata esto, de poder expresar lo que sentimos y lo que creemos. Exactamente. Y bueno, espero que les haya gustado, que tengan un hermoso día, Un hermoso día, una hermosa tarde o una hermosa noche. muchas bendiciones y mucha buena vibra para todos. Que la luz siempre esté con ustedes. Y con su espíritu. Dije la luz, no. Bueno, Ah, perdón. la paz. Bueno, la paz Que también. la paz esté con ustedes. Y bueno, con esto concluimos. Hasta la próxima. Chaito.